ha ocurrido algo que es llamativo, que es que con esa manía que tenemos de unir cosas, yo creo que hay mucha gente que no ha entendido, que ha entendido que periodismo es hacer política, por así decirlo. En el sentido, quiero decir, si yo, por ejemplo, me cae fatal, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo de aquí. Pongamos que yo tengo atravesado al alcalde de Almeida, porque me parece que es el peor alcalde que ha habido en la historia y voy a hacer todos los días un vídeo contra el alcalde de Almeida. Pero es más, voy a ponerme con una alcachofa todos los días al ayuntamiento y cuando salga le voy a buchear. No sé qué, enano, tal, lo que sea. Y ya soy periodista. Y hay gente que se cree eso, que se cree que esa labor que toda la vida la podríamos llamar, pues no sé, no me parece despectivo decir activista, ¿no? Yo creo que sí, tal cual. Que tú me has entendido y que está comprendido en la democracia, aunque a muchos nos pueda parecer muy cargante, pero entendemos que está incluido, ¿vale? Pero si tu labor es, yo voy a combatir a Almeida porque tengo la libertad de expresión para pensar que Almeida es un mal para Madrid y quiero hacer todos los días una pieza explicando por qué creo que este tipo es tóxico y tal, me parece muy bien, pero ¿se pone al mismo nivel que el señor que sea cronista de la villa y que esté todos los días yendo al ayuntamiento para ver qué novedades ha eso y tratar de explicar que ha aprobado el último pleno del ayuntamiento y que se ha rechazado? No es la misma profesión. ¿Cuál es el objetivo del periodista? ¿Qué es informar en este caso? Entonces mucha gente dice, es que estos periodistas, que son los periodistas de verdad, los que le plantan el micrófono, le hacen las preguntas que realmente queremos que le hagan. Pero es que ese periodista no quiere respuestas. Lo que quiere es viralizar, generar vídeos, incomodar. O sea, lo mejor que le puede pasar a nuestros periodistas es que le cojan la alcachofa y se la tiren. Diga, perfecto. No quieren la respuesta, no quieren ningún tipo de respuesta. Quieren generar vídeos, básicamente. Pero muchas veces, porque entiendo que, por ejemplo, hablas de un personaje como Vito Quiles. A veces yo veo sus clips, el problema entiendo que es que Vito siempre va hacia los mismos, siempre hace periodismo agresivo con los mismos, pero muchas veces yo escucho preguntas que hace que pienso, es que esto hay que preguntarlo, ¿no? Esto alguien tiene que preguntar, esto alguien se lo tiene que preguntar a Ábalos, por ejemplo. Te veo muy generoso yo en ese tema. Es verdad que lo que a mí me parece que lo que más puedo decir yo a favor de Vito Quiles es que le están presentando como si fuera un terrorista a algunos, cuando no hay ningún elemento violento. No ha insultado a nadie. Entonces, a mí toca narices, pero efectivamente... Yo por esto que decías tú de Almeida, no sé qué, él no lo hace. No, eso. el que a veces está cruzando un poco límite es Endongo. Bertrand Endongo. Ese sí que me parece, ese tipo de periodismo... O sea, eso no es un tipo de periodismo. Es lo que quiero decir. Yo el día que vi esa secuencia en la que prácticamente parecían embistiéndose... Antonio Maestre. Digo, Eso no tiene nada que ver con... Y no pretendo igualarlo porque, si somos justos, el que empezó ahí es Endongo, aunque es verdad que los dos tiene una actitud mejorable, pero el que ahí claramente parecía estar deseando, porque supongo que le hacía mucha ilusión a ver si conseguía que le quitara el micrófono y se lo tirara, que es básicamente lo que... No, ese sí es un provocador puro y duro. En el caso del señor Quiles, claro... por ejemplo, yo le he visto hacer algunas preguntas cuando le preguntaba a Monedero algo así como ¿qué le pregunto? Digo, ¿es verdad que es usted un guarro y un baboso? Eso yo no lo había visto. Dice que es usted un guarro y se cerraba la puerta. Yo reconozco que eso me hizo gracia, lo tengo que reconocer. ¿Qué se está buscando aquí? Entonces, cuando luego le escucho a él decir, no, es que yo pregunto lo que otros no se te van a preguntar, digo, yo te he visto siguiendo ahí no sé si a quién fue, a Rufián preguntando, dices, si no te quieren contestar. No, bueno, con Rufián hace sketches cómicos más bien, ¿no? Pero incluso con... Tiene una dinámica así. Parece que hay complicidad, ¿no? Ya entre ellos. Por eso. Pero incluso, por ejemplo, a figuras que teóricamente tendrían que despertar mucha antipatía, como Leire Díaz, ¿no? Que ahora está implicada en 2 casos de corrupción, aunque parece ser que en el día que estamos grabando esto está contando cosas en RACU que vamos a ver si tienen recorrido o no tienen. Lo que, sobre que dice que le habían... Patricia López, a la que antes he mencionado, dicen que era una espía de la Guardia Civil, que la habían metido a espiarla. Siempre es curioso cuando usas a un muerto para defenderte, ¿no? Porque lo dices cuando ya se ha muerto y no puede... Pero vi una secuencia de Quiles con Leire Díaz cuando acaba de salir de prisión y consiguió que me cayera mejor. Ya solo por lo que está teniendo que aguantar, estás consiguiendo que me caiga mejor alguien que en teoría me tendría que esperar mucha antipatía porque está investigada por casos de posible corrupción, ¿no? En el sentido de que si tú acercas con el micrófono para conseguir una declaración y alguien te dice, oye, no te voy a decir nada, seguir solo tiene un sentido, que es que estás buscando una reacción hostil.
porque si no, dices, ya te he dicho que no. No, pues no, pero todos los reporteros insisten, absolutamente. No hay ningún reportero que vaya, ponga el micrófono y le digan, no voy a decir nada. Ah, bueno, perdón, me voy. O sea, ni siquiera en los informativos tradicionales. Bueno, sobre todo los magazines son los que más han hecho eso de insistir, y yo creo que porque buscan una reacción. O sea, yo cuando he visto eso en los del Corazón o los de Deportes... Es que eso lo inventaron los del Corazón. Me parece que es porque se busca una reacción. Y creo que es lo que está jugando Vito. Es verdad que no lo ha inventado él. Y además existe en otros países, en Estados Unidos, en Italia, o sea, que no está haciendo nada, por eso me molesta que lo intentan convertir como si fuera un delincuente, porque no está haciendo nada que no haya en cualquier país democrático. Ahora bien, sí me carga un poco cuando le oigo a él dar lecciones de periodismo al resto de la profesión. Y decir, no, es que yo pregunto lo que nadie más se atreve a decir, que parece que básicamente el que está haciendo la oposición al gobierno es él, cuando en el fondo está ayudando de hecho, tendría que pedir Vito Quiles derecho a TV, que le sacan todos los días, porque como quiere hacer el relato de que vivimos en peligro antifascista todos los días, pues es el ejemplo. Porque viendo Noticias Española parece que hay un inminente golpe de Estado fascista y están con elementos que están tomando ahí el país en distintas fórmulas, jueces, tal, y uno de ellos es Vito Quiles, que menudo golpe de Estado fascista si el gran soldado de él sería el señor Quiles, ¿no? Es que ese es su éxito, que es la cuestión. O sea, Vito Quiles, a fin de cuentas, lo conocíamos. Algunos más por haber coincidido profesionalmente con él o lo que sea, pero otros ya por los propios vídeos que se viralizaban. Pero en los medios de comunicación televisivos no se hablaba de él hasta que de pronto Pablo Iglesias le nombra, le empiezan a nombrar otros. El planteamiento de origen hay que entender que es gente que se mete en un medio de comunicación como un soldado. O sea, cuando Javier Negremont ha estado de Alarma TV, él ficha a gente pues como es él, yo te voy a hacer famoso, yo te voy a conseguir tal, tú apuntas maneras, vamos a ayudarme a luchar contra este gobierno. Lo cual es un planteamiento peculiar. Es un planteamiento más parecido al de, pues yo soy de la peña madridista y hay que ir contra el Barça porque soy muy del Madrid y hay que ir contra eso. Dirá, ¿qué es lo que me dirá Vito Quiles o todo el mundo dirá? Oiga, todos los medios tienen línea editorial. Digo, sí, pero no lo ponga al mismo lugar. O sea, no está en la misma posición el ABC con una línea editorial o el País con una línea editorial que un medio que sea solo opinión. Que un medio que básicamente su labor es ir a ver si conseguimos hacer vídeos para ridiculizar al otro bando y que más o menos lo que se crean aquí, y se ficha gente con la idea de vamos a combatir y vamos me acabo de enterar que usted dice que es vegetal y le he visto comiéndose una carne, no sé qué, y usted tal. Una labor que es un poco traer un poco el mundo de las redes al visista un poco al mundo de los reporteros, ¿no? Que hemos pillado, mira, está aquí, mira, qué pedazo, a hemos pillado bien tomando vino, a un poco que es una mezcla entre el paparazzi y el periodista político, ¿no? ¿Esto no hacía algo similar el follonero antes? No iba y cogía, a lo mejor reventaba, se metía en la presentación de un libro de Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Hacías luego cosas gamberras en el primer follonero, el primero. Sí, ¿no? Y yo creo que eso... Bueno, hay reporteros gamberros, me acuerdo. Luego estaba el Caiga quien caiga, que también pretendía incomodar, ¿no? Una cosa que era el reportero total, que era... no, pero el reportero total era señores mayores, Santiago Urrialde. Pero también a alguno le incordió bastante, ¿no? Sí, pero sin ningún tipo de color, de intención política. Los de Globomea lo hicieron mucho. Por cierto, genial. Era genial, Santiago Urrialde. A mí son vídeos que todavía... Yo me los pongo de vez en cuando. Pero a veces estuvo a punto de llevarse un mamporro, ¿eh? O sea, sí, por supuesto, estuvo cerca de... Sí, hombre, era un poco... Porque faltaba bastante, pero que no tenía ningún... Lo que no tenía es sesgo político. Claro. Claro, ¿qué problema hay aquí en el tema de la TV? Que en todo caso ha conseguido un éxito, ya digo, aunque sea por motivos diferentes, el hecho de que en TV les estén citando todos los días ya es un motivo de éxito. Pero ¿cuál es la duda? Usted lo ha dicho antes, o tú lo has dicho antes, perdón, que cambio de un lado a otro en un momento. Solo va contra un lado, pero es que encima al lado contra el que no va le paga. Entonces eso hace que sea muy difícil digerirlo. Yeah. Dices, es muy difícil que me dé a mí lecciones de yo soy independiente porque yo pregunto a nadie lo que nadie se te va a preguntar. Digo, me va a dar lecciones de independencia alguien que vive de un medio que cobra tanto de la Comunidad de Madrid o tanto de la Comunidad del PP tal o tanto de la Comunidad cual, y a esos nunca les pregunta nada, que son casualmente a los que paga. Entonces, ¿qué es lo que te motiva? ¿Un motivo ideológico o va en función de que te paguen o no? Entonces, claro, es algo que es muy difícil pretender dar lecciones de independencia. Yo me acuerdo cuando fundó el ATV y dijo Sonere, no, me voy del mundo porque yo no quiero estar en ningún medio que reciba dinero de gobiernos y el mundo recibe publicidad del gobierno. Y al final digo, bueno, pues
algo parece que sí dependes de gobiernos y de... Además lo hace muy bien, porque no es fácil, hay que ir, o sea, pasar el... Yo me acuerdo, yo no sé si era... Yo creo que era Fernando Díaz Villanueva, que cuando estaba en Libertad Digital contó alguna vez lo de la experiencia de tener que ir a consejerías del PPA a pedir dinero para Libertad Digital. No debe ser fácil el tema de la labor del platillo, con lo cual los que lo consiguen, pues oye, es su mérito que también es justo tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, insisto, el problema es, entonces, no, por favor, no des lecciones de independencia. O sea, haz lo tuyo, haz tus numeritos, tal, pero lo de verle diciendo, no, es que me tienen miedo, me quieren echar de la sala al Congreso porque yo les pongo a todos en evidencia porque pregunto lo que nadie más se atreve a preguntar. Digo, vamos a tener un poco de humildad, señor Quiles, o los demás que quieran jugar a esto. Digo, si alguien quiere dar lecciones de independencia, entonces tendría muchas preguntas que podría haber hecho a gente además que le pilla más cerca.